que me falta mencionar son los dos que llegaron a la Corte. Lo más importante es, primero, que se sepa que son casos de derecho administrativo, son amparos. Los dos son amparos ley. Entonces, uno de los casos es BCB, B larga CB, las iniciales de un niño, con IOSPER, que es la obra social de la provincia de Entre Ríos, sobre amparo. En ese caso, lo que hace la Corte es recoge un caso de los cientos de amparos que estaban en trámite para reclamando la cobertura por parte de las obras sociales de los derivados de aceite, de cannabis, generalmente aceites medicinales que se compran en el sistema farmacéutico. Que hay una parte importante que se produce en el exterior, GW Pharmaceuticals produce, Stanley produce, o sea, hay farmacéuticas en otros países y Argentina los importa, y después ELEA y Aleph son dos laboratorios argentinos que producen derivados. Estos derivados, que obviamente están habilitados por ANMAT, tienen un costo elevado. Y la ley de cannabis medicinal, originalmente, creo yo, por una mala interpretación del legislador de lo que se venía o de lo que era la realidad en ese momento, prevé que todos los tratamientos con cannabis medicinal van a ser sostenidos por el Estado, que el Estado los va a proveer a quien lo necesite. Creo que creyeron que había pocas personas que iban a solicitar el uso de cannabis medicinal, y después la realidad fue muy diferente. Entonces las obras sociales no cubrían estas importaciones o estas adquisiciones comerciales con la excusa de que la ley de cannabis medicinal lo ponía en cabeza del Estado. El decreto 883 del 20 corrige eso, habla de cobertura universal, tanto por obras sociales como por parte del Estado en los casos donde no hubiera obra social, y salda esto, pero igual las obras sociales seguían rechazando las coberturas. En algunos casos estábamos hablando de aceites de $300 un frasco, o sea, estamos hablando de un costo muy alto. Entonces la Corte toma este caso puntual de un niño con una patología severa, a quien la obra social de la provincia de Entre Ríos no le daba la cobertura, y lo trata. Y lo resuelve zanjando la cuestión, diciendo que es de cobertura universal, que las obras sociales están obligadas a cubrir el costo de estos derivados industrializados, y cita la 26.061, bueno, la protección de los niños, niñas y adolescentes, y en este caso además suma el hecho de que era una persona con discapacidad. Entonces, la sumatoria, la multiplicidad de capas de vulnerabilidad de la persona sobre la cual se estaba trabajando el caso termina de completar el cuadro y dice, bueno, no hay más amparo sobre esto está saldado con este caso. Ese es uno muy importante, porque hasta ese momento llovían los amparos en todo el país. El otro caso también es un amparo, pero es muy particular. Es Macame con Estado Nacional sobre amparo. Macame es una organización de mamás de cannabis medicinal de la provincia de Santa Fe. Estas mamás, que eran 8 o 9 mamás, tenían todas hijos con patologías muy severas, muy severas. En todos los casos, ellas les daban cannabis medicinal y la calidad de vida de los chicos mejoraba muchísimo. Entonces, lo que ellas pretendían, y con esto voy a remontar una parte de la norma que no mencioné, era que el Estado no las obligue a registrarse ante el Ministerio de Salud de la Nación, ni a cumplir ningún trámite administrativo, que simplemente el Estado no se metiera en lo que ellas hacían con las plantas de cannabis en su casa y los tratamientos que les suministraban a sus hijos. Ahí se apoyan, obviamente en Arriola, se apoyan en esta línea que hablamos antes de cuánto el Estado se puede inmiscuir en la vida privada de las personas o en la intimidad de las personas, cuánto el Estado puede interferir en el plan de vida o en el libre desarrollo de la vida de las personas. Ese es el argumento jurídico principal de ese punto. Y por otro lado, conociendo la existencia de la ley penal, estas mamás lo que pedían era la declaración de la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de droga, 14, quinto, que de alguna manera las pusieran en riesgo de criminalización, diciendo, bueno, nosotros no somos narcotraficantes, no hacemos ninguna conducta con el fin de afectar la salud pública, todo lo contrario, lo que hacemos un cultivo de una planta para un tratamiento para la salud de nuestros hijos, que son personas que además la medicina tradicional no les resuelve los problemas, y esta planta y estos derivados de preparación casera que nosotros hacemos les mejoran la calidad de vida de una manera exponencial. Entonces llega a la Corte con esos dos, o sea, esto fue rechazado en su momento por la Justicia Federal de Santa Fe, y llega en recurso extraordinario a la Corte. El caso es muy importante porque la Corte abre audiencia pública previo a resolver. Entonces, en YouTube, cualquier persona puede entrar, puede ver cómo se discutió
el contenido del caso y se escuchó a distintos especialistas. Se escuchó a la parte actora, se escuchó también al Estado de la provincia de Santa Fe, se escuchó al Ministerio de Salud de la Nación, o sea, se escucharon referentes del CELS, o sea, diferentes, 6 o 7, no me acuerdo si son 6 u 8, las personas habilitadas en el marco de la audiencia para hablar, que se les daba un tiempo, pero además los jueces de la Corte estaban todos, la integración completa, hacían preguntas, interactuaban con los especialistas que hablaron, para conocer, para sacarse las dudas. Entonces, la discusión es muy interesante y no es habitual, porque ellos eligieron algunos casos para abrir audiencia pública, que además no era algo que habitualmente la Corte hacía. Entonces da mucha transparencia y además permite entender mucho mejor qué es lo que en realidad se está discutiendo, las distintas aristas de la temática. Finalmente dictan un fallo muy extenso, muy completo. Yo escribí 2 artículos sobre este fallo, uno explicando el fallo y otro haciendo una crítica un poco más extensa a algunos puntos o planteos o cuestiones puntuales. Están publicados, sí, los 2. Pero vamos, es un fallo que se puede acceder, Macame. ¿Y qué resuelve la Corte? La Corte dice, primero, con respecto a la cuestión penal, la Corte entiende, está claro que esto es un amparo de derecho administrativo. Entonces lo que les dice es, bueno, la actora no está bajo riesgo de criminalización porque básicamente no llega acá en el marco de un proceso penal. Y la Corte, como ya tiene dicho, los innumerables precedentes que cita, no puede declarar en abstracto la inconstitucionalidad de una norma. O sea, no es un tribunal constitucional como hay en otros países. Entonces, en tanto estas no son personas que vienen en el marco de un proceso penal afectadas por la implementación de esa ley, no pueden venir a reclamar la inconstitucionalidad en el caso. Entonces, esa parte no lo trata. Con respecto a si las madres tenían la obligación de incorporarse en un registro, la Corte hace un análisis muy exhaustivo de la Ley 27.350 y del Decreto Reglamentario 883 del 20, específicamente en cuanto a el artículo 8 de la ley y el artículo 8 del decreto, que además, que ahora voy a explicar de qué se trata, y hace un análisis exhaustivo de la resolución 800 del 2021 del Ministerio de Salud de la Nación. El artículo 8 de la ley crea un registro en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y dice que las personas que se incorporen en ese registro, que es voluntario, van a tener una autorización por parte del Estado Nacional, por parte del Ministerio de Salud, para realizar conductas que de otra manera estarían abarcadas por el artículo 5 de la Ley de Droga. Recordemos que el artículo 5 dice el que sin autorización o con destino ilegítimo, y enumera una serie de conductas, entre las cuales está siembra y cultivo, suministro, tenencia, guarda, y transporte, y por supuesto el artículo 14 es un derivado de ese y tiene la tenencia, que además es el famoso Arriola. Pero bueno, lo que dice este artículo 8 de la Ley de Cannabis Medicinal es el Ministerio de Salud de la Nación va a crear un registro para emitir las autorizaciones para que haya conductas permitidas de esas de la ley penal, que básicamente equipara a lo que hoy es el sistema del ANMAT con los laboratorios. O sea, los laboratorios hacen alguna de esas conductas de la ley penal. ¿Por qué no están abarcados? Porque lo hacen con autorización del Estado. Acá se generaba esa instancia de autorización administrativa. El decreto 883 del 20 va más allá y explica, bueno, ¿quiénes van a poder incorporarse al registro? Cualquier persona que tenga una patología que se pueda tratar con algún derivado de cannabis. Cualquier patología. Cualquier persona, cualquier patología. Eso, primera regla general. No hay diferenciación. El decreto reglamentario anterior restringía solo a epilepsia refractaria infantil y dejaba fuera el 90% de los pacientes. Entonces, este decreto corrige eso y dice, bueno, cualquier persona con una patología que se trate con un derivado de cannabis puede inscribirse. ¿Qué se le va a pedir? Bueno, el único requisito es que firme un consentimiento bilateral informado, una declaración jurada, donde va a declarar todos sus datos que se constatan con el RENAPER, pero además se le va a informar que esto no es un medicamento, ¿no? Básicamente es un tratamiento casero, experimental, digamos, pero no es un medicamento. Y va a declarar el domicilio donde va a realizar la conducta autorizada, digamos. Lo único que va a necesitar para hacer ese trámite, además, es el acompañamiento de un profesional de la salud, matriculado. Hasta ahí, ese es el decreto reglamentario. Ese es de noviembre del 2020. En marzo del 2021, el Ministerio de Salud, con la resolución 800, crea efectivamente este registro que se llama ReproCan. Lo pone en funcionamiento a partir de ese momento.
Y desde esa fecha, desde marzo del 2021 hasta hoy, hay más de 250.000 personas inscritas en ese registro que, una vez cumplidos los pasos de la inscripción, cuentan con una autorización del Estado que, por el plazo de 3 años, que les permite cultivar hasta 9 plantas en flor en un cultivo controlado domiciliario, o sea, no en una vereda, no en una plaza, sino en un espacio controlado que no accede cualquiera, y pueden además transportar por cualquier medio, o sea, avión, tren, auto, caminando, dentro de las fronteras nacionales, hasta 40 gramos de flores de cannabis medidas en peso seco o hasta 6 frascos de 30 mililitros de extractos o derivados. Esto es muchísimo. Esto le permite a un usuario tener sus plantas, viajar con su medicina, ya sea en flor, en el caso que el modo de administración sea vaporizado, o directamente circular con los extractos cuando va fuera de su domicilio, que era uno de los temas que tenían los pacientes, no podían salir con el frasquito. Bueno, la inscripción al ReproCan habilita esto expresamente. Entonces la Corte trabaja sobre esto. Las mamás de Cannabis Medicinal de Santa Fe pedían que no se les exija esa inscripción y que esa exigencia implicaba una indebida injerencia por parte del Estado Nacional en la vida privada y en la intimidad de esas familias. La Corte sostiene fuertemente las medidas, o sea, sostiene el decreto, apoya, o sea, cita parte del fundamento del decreto dentro de sus argumentos, respalda también la resolución 800 del 2021 y el programa de política pública que implica el ReproCan, reitera sus argumentos y dice que el ReproCan es un sistema de mínima injerencia o de injerencia mínima en la intimidad de las personas, que tiene por objetivo el resguardo del derecho a la salud porque exige el acompañamiento de un profesional de la salud. O sea, lo que dice bien claro no es que el Estado acá se tiene que correr, lo que hablábamos al principio, sino que el Estado tiene que generar herramientas de acompañamiento, que además no son obligatorias, porque el ReproCan es voluntario, el que quiere se inscribe, el que no quiere no. Pero la inscripción garantiza al menos que el Estado te pone en situación de tener que tener acompañamiento por parte de un profesional de la salud. Y eso es muy importante, porque el Estado garantiza por lo menos que esos 250.000 inscriptos, algún médico ven o tuvieron que ver y tienen alguna indicación médica. Entonces, con una medida que apenas afecta a la intimidad de las personas, porque tampoco es que hay controles dentro de las casas, ni mucho menos, y de última sería un control del Ministerio de Salud, o sea, no estamos hablando de un control punitivo, garantiza un mínimo acompañamiento en salud para las personas. Recordemos además que el decreto reglamentario también crea investigación por parte, o sea, promueve la investigación científica y, por parte de INTA, CONICET, institutos de investigación y todas las universidades nacionales. Entonces, la línea es, generamos un registro para acompañar, pero a la vez generamos toda una política pública de desarrollo de cannabis medicinal para que la gente vaya contando de manera progresiva con los productos más seguros, con mejor acompañamiento médico. A la vez el Estado capacitó médicos, capacita médicos, capacita fuerzas de seguridad, o sea, van avanzando, no es solamente el registro, hay más política pública que rodea estas legislaciones. Entonces, la Corte dice, esto es de mínima injerencia y además les dice a las mamás, esto no es la vida privada de personas adultas, que sería la línea de Arriola. Esto estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, además con discapacidad, o sea, doblemente en situación de vulnerabilidad. Entonces, el Estado los va a proteger aún contra la voluntad de sus padres, porque es la obligación del Estado, porque los tratados internacionales de protección de las infancias y personas vulnerables incorporados en la Constitución ponen al Estado argentino en ese rol. Entonces, le guste o no a las mamás, creo que algo parecido es el análisis de la gente que no quiere vacunar a los hijos y el Estado los hace vacunar, claro, o los casos donde no se quieren transfundir y termina judicializándose, donde el Estado dice, bueno, cuando son niños, niñas y adolescentes, en las infancias, el Estado debe proteger y no hay una decisión de los padres de hacer lo que quieren en ese ámbito. El fallo, ya digo, es muy extenso, es muy interesante y cuando une una cosa con otra, dice, bueno, quien está inscrito en el ReproCan claramente está exento de la implementación de la ley penal. Esto es clave. Esto, si bien es un fallo de derecho administrativo, esto en penal se toma así. Y hay muchos casos donde las personas, incluso han llegado a juicio detenidas, yo tuve un caso así, pero por ahí imputadas, que al inscribirse en el ReproCan
ya directamente los tribunales dicen, bueno, está inscripto, está realizando una conducta autorizada, listo, no hay delito. Entonces, la inscripción al REPROCAN es sumamente importante por el impacto que tiene en cuanto al sistema penal. Y la Corte dice, en los casos donde la persona no se haya inscrito al REPROCAN, porque, vuelvo, es voluntario, no necesariamente tiene que interpretarse que hay una infracción a la ley, sino que tiene que analizarse el caso bajo la óptica de Arriola. Se encuadra en Arriola, igual es Arriola. Digo, no es que la no inscripción al REPROCAN, no es REPROCAN o caso Arriola, digamos, no, es esto, te excluye directamente, y esto, porque aparte acá muchas veces no hay escasa cantidad, ¿no? Eso, o hay suministro a terceros, porque también está habilitado el cultivo solidario para otros. Entonces no encuadra, digamos, en los lineamientos de Arriola, pero cuando se corre de acá, igual sigue existiendo Arriola. No es que esto se modificó. Entonces ese fallo para mí es súper importante. Y entender qué es el REPROCAN y cómo opera también. Entonces, si vos me preguntás, en definitiva, la jurisprudencia fue evolucionando a la par de la legislación, sí, y dándole respaldo a la legislación. Y la ley más reciente, que todavía no fue judicializada, en ese sentido hay amparos, pero no están resueltos, entonces yo no puedo traer un caso acá, por ahí el año que viene estamos en otra situación, es la ley para el marco productivo de la industria, del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Y esa ley tiene un artículo muy importante. Esa ley, el sentido, es una ley de economía, es derecho administrativo, pero de economía. El ámbito de aplicación es el Ministerio de Economía. El sentido de esa ley es generar el marco legal de la cadena de producción comercial. Entonces puede haber productos de cannabis que no solamente, o sea, muchos más productos de cannabis, tanto cosméticos como médicos, en muchos más laboratorios. Digamos, esta es la idea. Pero en el artículo 2 de esa ley se hacen unas modificaciones, y 3, muy interesantes, que tocan la ley penal. Y por eso la traigo a colación. Por un lado, se legaliza lo que se llama cáñamo industrial. Esto es, la planta de cannabis sativa L que contiene menos del 1% del componente THC, de tetrahidrocannabinol, y que el que se cultiva no para producir flores, sino para producir fibra, o sea, tallo y semilla, o sea, con destino industrial. Argentina ahí, con ese... Recordemos que la ley penal no hace diferenciación, nombra toda planta de cannabis sativa L. Y esta ley administrativa claramente excluye una variedad de esa planta, que es la que tiene menos del 1% de THC, pero además un objetivo del cultivo. Y lo hace en base a que la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que es el tratado que abre el Sistema Internacional de Fiscalización al que Argentina está adherido y del cual deriva toda la legislación de drogas que nosotros tenemos, ya esa convención en 1961, en el artículo 28, inciso segundo, excluía del concepto, digamos, de estupefaciente o psicotrópico el cáñamo industrial. Entonces, Argentina después lo incluye porque no tiene en cuenta esto, y de hecho durante la última dictadura, se erradicaron todas las industrias de cáñamo industrial que había en Buenos Aires, por ejemplo, pero había en otras provincias. Ahora reintroduce, legalizando nuevamente el cáñamo industrial. Entonces, un cultivo de planta de cannabis sativa con fines industriales autorizado por la Agencia Regulatoria Federal va a ser absolutamente legal y va a quedar fuera del sistema penal. Y también legaliza, digamos, lo que es cannabis medicinal que ya esté autorizado por el Ministerio de Salud. Que ahí están, por ejemplo, los productores de semillas o esquejes, los que hoy ya están en el marco de la ley medicinal, los cultivos que son de tipo de investigación. Todo eso también queda excluido expresamente en esos artículos 2 y 3 de esa ley 27669. Así que, como verás, bueno, se evolucionó muchísimo la legislación, bastante a los tumbos, son dos leyes distintas y tienen varias modificaciones y resoluciones complementarias, pero la justicia interpretó eso y se puso bastante a tono con la evolución legislativa en los distintos fallos. De todas maneras, tenemos alguna mirada crítica porque la ley penal sigue más vigente que nunca, sigue impactando de manera diferenciada en sectores más vulnerabilizados de la sociedad, como son las poblaciones femeninas y travestis, trans, de los barrios más vulnerables, socioeconómicamente hablando. Sigue impactando ahí muy fuerte, sigue encarcelando mucho a mujeres que cometen delitos de subsistencia o en situación de violencia de género, que eso también se ve mucho.
sin tener en cuenta, específicamente en el tema penas y forma de cumplimiento de las penas, sin tener necesariamente en cuenta en todos los casos cómo son usadas en realidad por las cadenas ilegales de tráfico como eslabón fungible, claro, para la tarea más básica, digamos, de esa cadena, y fungible. O sea, hoy una mujer la encarcelan y es reemplazada fácilmente por otra tan desesperada como la anterior. Eso se ve también en el caso de las mulas en federal. Pero vamos, la ley penal sigue vigente así, sigue teniendo penas muy altas, sin distinguir. Primeras etapas, digamos, del iter criminis, y etapas finales la misma pena, o sea, el cultivo y el tráfico de 4 a 15, modificadas además de forma complementaria por legislación, por ejemplo, la que impide obtener libertades anticipadas, como es la libertad condicional o libertad asistida, para los que estén condenados por artículos 5 y 6 de la ley de droga, sin una explicación lógica, porque uno mira el texto de esa norma modificatoria de la 24.660 y entiende el fundamento legislativo para modificar en otros casos, como el abuso sexual seguido de muerte. Sí. Pero en este caso, donde no hay una víctima directa, sino que son delitos de peligro abstracto, no se entiende el fundamento, el trasfondo, cómo se funda, por qué, cuando son este tipo de delitos. ¿Lo relacionás con el punitivismo, por ejemplo? Sí, con una mirada bastante compleja sobre lo que es el uso de drogas en total. Creo que ahí falta un poquito más de análisis con base de técnica científica. Hay poca información sobre en Argentina qué es lo que hay, el impacto real en términos de salud. O sea, me parece que por ahí habría que hacer un trabajo de revisión con más base científica, académica, para poder repensar, digamos, estas legislaciones. La ley de drogas en particular tiene 30 años, ya solo eso, y ya hay mirada crítica incluso de los propios actores del sistema, y se podría actualizar con una ley mejor, más eficiente y que no impacte en sectores que ya están impactados por otras cuestiones, digamos. Por ahí reanalizar, pero creo que hay que hacerlo seriamente, no es una cuestión de debate, de opinología, digamos. Creo que tendría que obviamente. Trabajarse, claro. El cannabis medicinal en ese sentido, para mí la legislación de cannabis medicinal y los casos y el debate en agenda público, donde quienes figuraban como narcos, por decirlo así, eran las mamás de personas con patologías graves o adultos mayores también, donde hay un impacto también muy fuerte en el uso. Cuando uno mira que esa es la gente que podía estar en riesgo de criminalización con la ley penal, lo que ha abierto es un debate de, bueno, esta ley penal cómo está operando, digamos, a quiénes está realmente persiguiendo o a quiénes pone en riesgo de persecución. En ese sentido, aplaudo esta nueva legislación que puso esta temática en discusión, o sea, la puso sobre la mesa, especialmente mirándolo yo desde mi óptica en la provincia de Buenos Aires, donde, como dicen las estadísticas de nuestro sistema, prácticamente más del 80% de los procesos penales que se inician por infracción a la ley de drogas en Buenos Aires es por cannabis. Entonces ahí ves que si bien no se procesan, o sea, muchos se archivan, ves que el sistema penal básicamente impacta sobre cannabis, usuarios, cultivadores, productores, transportadores, pero de cannabis, que pueden ser muchos de ellos usuarios medicinales y especialmente los más vulnerables, que siempre son aparte los que menos llegan al ReproCam porque tienen menos acceso a médicos y a justicia en general, o incluso a conocimiento de sus derechos. Y una cosa, ¿y tienes alguna mirada o algún punto de vista en relación a si la desfederalización impactó sobre este análisis o ese abordaje parcial, por así decir, del Estado respecto a esta problemática y de la, obviamente, criminalización de las personas más vulnerables? ¿Se puede pensar, o lo pensaste vos desde ese lugar o no alguna vez? Sí, yo tengo una perspectiva muy crítica sobre lo que es la ley 26.052 y su impacto. De hecho, fui invitada en su momento por la Corte de Tucumán, por ejemplo, la provincia de Tucumán, cuando estaban dando el debate previo a opinar, y expliqué esto. Hay 10 provincias argentinas que desfederalizaron. Una de las más recientes es Tucumán. Me parece que la desfederalización lo que hizo fue duplicar el punitivismo, digamos, en dos instancias diferentes. Porque la policía ya era la misma, digamos, porque federal o provincia actúan distintamente, pero duplica las instancias judiciales de punitivismo. Y el problema básico, tenés dos problemas. Si se aplica la ley penal a ciegas, sin tener en cuenta la legislación
administrativa que la modifica o que la impacta directamente y el ReproCan, bueno, tenés dos poderes del Estado diferentes, uno federal y uno provincial, persiguiendo nuevamente a los más vulnerables y a personas que posiblemente hagan algo en favor de su salud y no en contra. Ahora, si se implementa correctamente, es indistinto si lo implementa la provincia o lo implementa la nación. El tema es que si vas a desfederalizar, que las instancias nuevas de intervención, el Poder Judicial Provincial, tenga capacitaciones a la altura de las circunstancias, que es uno de los problemas que uno por ahí ve. Desfederalizan en el aire y la justicia federal tiene tantos años de trabajo con esta ley que tiene muy claro qué es una planta, cómo se perita, cuándo una planta tiene flor, cuándo no tiene flor, cuándo puede ser un uso medicinal o cuándo no, porque tiene mucha experiencia, mucho training en esto, pero las justicias provinciales no la tienen. Y lleva un tiempo eso, porque además por ahí es el mismo juez que está con el homicidio, con la causa de droga y con la causa de estafa, o sea, ahí. Entonces es poner sobre cabeza de alguien que no tiene una formación específica en esto un nuevo problema que además tiene multiplicidad de aristas, multiplicidad de complejidades. Te traigo un ejemplo. Hace poco hubo un juez de la provincia de Tucumán, el doctor Flores, con quien tuve gusto de hablar porque le pedí la sentencia que me parecía muy interesante, que él absuelve a una persona que tenía plantas en su casa, que tenía la autorización del ReproCan, pero vencida. Y tenía la nueva autorización en trámite, todavía no le había sido otorgada. Y él, una de las cosas que me comentaba es que él recibió muchas críticas en la provincia, pero no de parte del sistema federal, porque el sistema federal entiende un poco más de esto, sino de sus colegas que por ahí todavía no terminan de conocer qué es el ReproCan y cómo funciona en su interpretación. Y de todas maneras, él estaba muy contento con su fallo, pero bueno, él tuvo que hacer todo un esfuerzo de capacitarse específicamente. Entonces, claro, en esa línea la desfederalización impacta en forma negativa y impacta doblemente o puede impactar doblemente en sectores que ya tienen situación de vulnerabilidad. Pero por esto que yo te digo, porque la ley de drogas sigue sin modificarse y porque toda la parte de cannabis medicinal y de cáñamo que modifica y debe interpretarse como modificatoria de la ley de drogas no forma parte ni de las universidades de derecho en la currícula de grado, ni muchas veces no están, o sea, no se capacita en eso al sistema de justicia. Específicamente sobre ese tema, además, la Ciudad de Buenos Aires tiene una experiencia interesante, porque ellos desfederalizaron a la par que se sancionaban, o sea, estaba la ley de cannabis medicinal y desfederalizaron en el 2019. Y tenían muy claro, digamos, que la doble legislación. Y ellos lo que les pasó es que cuando empezaron a aplicar la desfederalización con la justicia de la ciudad, colapsaron en menos de un mes, por la cantidad de casos de gente que les aparecía con muy poquita cantidad de cannabis detenida. Entonces tuvieron que repensar una estrategia de política criminal más en línea umbrales, más implementación de arriola, bueno, para no colapsar básicamente con pequeños tenedores de poca sustancia, causas que luego se archivaban. Entonces ahí bajaron algunas directrices y los fiscales eficientizaron la política criminal. O sea, ahí ajustaron de otra manera, ¿no? Pero ahora, ¿qué está discutiendo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Tiene 1 o 2 proyectos de ley para crear un ReproCan local de la ciudad, en razón de que el ReproCan nacional demora bastante, digamos, en el otorgamiento de los permisos. Entonces queda gente en este limbo, como le pasó a este chico de Tucumán. Entonces están analizando eso, o sea, ahí tenés un ejemplo como entienden la complejidad y están viendo de qué manera, por otra vía, le dan una solución que también descomprima el sistema penal de gente que nunca debería entrar al sistema. Están siguiendo los pasos de Chubut, que tiene una legislación muy reciente, que me quiero acordar el nombre porque es una ley, así como tenemos la ley Micaela, la ley Brisa, la ley Olimpia, tiene el nombre de la pacientita, la hija de Berta, que es la cultivadora de Chubut, de una asociación civil, y tiene el nombre de la hija de Berta, que ahora no me puedo acordar. Pero bueno, esa ley básicamente crea un ReproCan en la provincia de Chubut también, en la órbita del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, también con esta misma línea, pese a que esa provincia no tiene desfederalización, lo implementó, pero también para agilizar y resguardar a los que son usuarios estrictamente medicinales y que la ley penal, vamos, no los afecta. Y una consulta.